prepárense para una historia que les helará la sangre. Una que nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y que a veces, la incredulidad es el boleto directo a una pesadilla. Esta es la historia real de Don Chema, el borracho que desafió a lo desconocido y se encontró cara a cara con la mismísima muerte. Todo ocurrió en un pequeño pueblo de Jalisco, de esos donde las leyendas antiguas todavía se susurran al caer la noche. Nuestro protagonista, Don Chema, era conocido por dos cosas: su afición por el tequila y su escepticismo rotundo. No creía en fantasmas, ni en duendes, ni mucho menos en las viejas historias que los abuelos contaban para asustar a los niños. Para él, todo era producto de la superstición y la ignorancia. Su lema era ver para creer, y hasta entonces, nada había logrado convencerlo de lo contrario. Una de las leyendas más arraigadas en el pueblo era la de la carreta de la muerte. Se decía que, en las noches más oscuras y sin luna, una carreta fantasmal recorría las calles empedradas. No era una carreta cualquiera. Su chirrido era un lamento, un sonido metálico y desgarrador que anunciaba que la muerte venía a recoger un alma. Los ancianos juraban que quien la veía, o, peor aún, se atrevía a desafiarla, quedaba marcado para siempre o era llevado sin remedio. La regla era simple en sí: escuchabas el chirrido, debías encerrarte, apagar las luces y rezar en silencio hasta que el sonido se perdiera en la distancia. Una noche de sábado, como tantas otras, Don Chema estaba en la cantina del pueblo. El último trago. El tequila fluía, las risas eran escandalosas y las historias comenzaban a surgir. Alguien mencionó que era una noche perfecta para que la carreta de la muerte hiciera su aparición. El cielo estaba cubierto, sin una sola estrella a la vista, y un silencio pesado se había apoderado del pueblo. Las burlas de Don Chema no se hicieron esperar. «Patraña», exclamó, golpeando la mesa con su vaso. «¿De verdad siguen creyendo en esos cuentos de viejas? Una carreta que viene por los muertos, por favor. Seguro es el viejo herrero con su carretilla oxidada». Los demás hombres en la cantina, aunque algunos compartían su escepticismo, preferían no tentar a la suerte. «No juegues con eso, Chema», le advirtió don Ramiro, el dueño de la cantina. «Hay cosas que es mejor respetar». Pero Chema estaba envalentonado por el alcohol. ¿Respetar? ¿Respetar qué? ¿Un cuento para que los niños se vayan a la cama temprano? «Les apuesto lo que quieran a que si esa famosa carreta pasa, yo salgo y me la enfrento. Hasta le ofrezco un trago al que la maneje». En las risas nerviosas llenaron el lugar. La bravuconada de Chema era legendaria, pero esta vez parecía que estaba yendo demasiado lejos. La noche avanzó y la cantina comenzó a vaciarse. Al filo de la medianoche, solo quedaban Don Chema y unos pocos rezagados. De repente, un sonido rompió el silencio de la noche. No era un ruido común, era un chirrido lento, metálico, agudo, un sonido que parecía rasgar el aire mismo. Venía de lejos, pero se acercaba inexorablemente. Los hombres que quedaban se miraron entre sí, con los ojos abiertos por el pánico. «Esa es la carreta», susurró uno de ellos. El sonido se hizo más fuerte, más claro. Era un lamento de metal contra piedra, un eco de otro mundo que resonaba en las calles vacías. Todos se apresuraron a salir, corriendo a sus casas para encerrarse. «Vámonos, Chema. Cierra la cantina, Ramiro», gritaron. Pero Don Chema se quedó inmóvil, con una sonrisa burlona en el rostro. «Cobardes», gritó a los que huían. «Es solo el viento o algún animal». Don Ramiro, pálido como un fantasma, le suplicó en Chema: «Por lo que más quieras, entra. No desafíes a la noche, Ann». Pero Chema lo ignoró. Agarró su botella de tequila casi llena y salió a la puerta de la cantina. «A ver, ¿dónde está esa famosa carreta?», gritó al vacío. «Aquí te espero. Sal, cobarde, que quiero invitarte un trago». El chirrido estaba ahora peligrosamente cerca, justo al doblar la esquina de la plaza principal. Era un sonido horrible, antinatural,
que hacía que los vellos de la nuca se erizaran. Y entonces apareció. Al principio, solo era una silueta oscura contra la negrura de la noche. Lentamente, la forma se fue definiendo. Era una carreta vieja y destartalada, de madera podrida y ruedas de hierro oxidadas. Pero lo que la hacía aterradora no era su aspecto, sino lo que la movía. No había caballos, ni bueyes, ni ningún animal de tiro. La carreta avanzaba sola, deslizándose sobre el empedrado, como si flotara. Y de su interior emanaba un frío sepulcral que calaba hasta los huesos. Un frío que olía a tierra húmeda y a flores marchitas. La sonrisa de don Chema se congeló en su rostro. El alcohol pareció evaporarse de su sistema en un instante, reemplazado por un miedo puro y paralizante. Quiso correr, quiso gritar, pero su cuerpo no respondía. Estaba clavado al suelo, con los ojos fijos en la aparición. La carreta se detuvo justo frente a él. El chirrido cesó, dejando un silencio aún más aterrador. Sobre el asiento del conductor, una figura encapuchada se materializó lentamente. No se podía ver su rostro, oculto en las sombras de una túnica negra y raída. Solo se adivinaban dos cuencas vacías que parecían absorber toda la luz y la vida a su alrededor. La figura levantó lentamente un brazo huesudo, un dedo esquelético que señaló directamente a don Chema. No hubo palabras, no hubo sonidos, solo ese gesto acusador. Y en ese instante, Chema sintió que algo se rompía dentro de él. No era un dolor físico, sino algo mucho peor. Era como si su alma fuera arrancada, como si toda su alegría, su vitalidad y su esencia le fueran arrebatadas de golpe. La figura encapuchada bajó el brazo, y la carreta comenzó a moverse de nuevo, tan silenciosamente como había llegado. El chirrido infernal se reanudó, alejándose lentamente por la calle hasta que se perdió en la distancia, dejando a don Chema solo en la oscuridad, temblando y con la botella de tequila hecha añicos a sus pies. Don Ramiro, que había estado observando todo desde una rendija de la puerta, salió corriendo hacia él. Él lo encontró balbuceando incoherencias, con la mirada perdida y el rostro desencajado por el terror. La vi, repetía una y otra vez. Nunca más se supo del don Chema bravucón y escéptico. A partir de esa noche, se convirtió en una sombra de lo que fue. Dejó de beber, pero no por voluntad propia, sino porque el miedo le había quitado hasta las ganas de vivir. Pasaba los días encerrado en su casa, con las ventanas cerradas, temblando ante el menor ruido. Por las noches, sus vecinos escuchaban sus gritos de pánico. La gente del pueblo decía que la carreta de la muerte no se lo había llevado físicamente, pero que le había robado el alma. Lo habían dejado vivo, pero vacío por dentro, como una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a dudar de su poder. Un recordatorio macabro de que hay leyendas que es mejor no desafiar. Y así, la historia de don Chema se sumó a las crónicas del pueblo, un relato contado en voz baja, para que nadie olvide que cuando la noche cae y el chirrido de la carreta se escucha en la distancia, lo único que se puede hacer es callar, encerrarse y rezar. Porque hay fuerzas que no entienden de valentía ni de escepticismo, y enfrentarlas puede costarte mucho más que la vida. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias que nos recuerdan los misterios que nos rodean, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima pesadilla.